certificada. Y somos partner a nivel internacional de las mejores empresas que ofrecen RPs. No creo que exista un inconveniente, ¿no? Y si existe uno, se tiene que solucionar. Bueno, entonces... primero vamos a ver, ¿no? Vamos a conversar muy en una reunión, sino también nos tenemos que llamar para brindarles la información y conversar con ustedes para que también hagan un estimado y analicen la dimensión de la empresa y ver si podemos hacer el negocio. Vamos a ponernos de acuerdo para requerir algunos detalles sobre los usuarios, la estructura organizacional actual, las personas que trabajan en el distinto proceso para poder afinar la estimación y la propuesta. En esta semana, entonces, nuestro jefe de proyecto lo estará visitando con un equipo de trabajo. Así es, para levantar la información. Para levantar la información, presentar una propuesta de acuerdo a su necesidad. Gracias. Mucho gusto. A ver. Bueno, ahora señor Velasco y después la señorita, usted es Segarra, creo, ¿no? Bueno, quiero un poco la idea es de ustedes, la idea era que ustedes pudiesen ver o mencionar qué es lo que ellos han planeado, cómo planearon para los lados, y si eso que han planeado fue lo que plantearon a la hora que han conversado. ¿Ya? Eso sería lo que tendrían que darnos, por favor. O comience por cualquiera de ellos. Sí, ¿ya? En todo caso por la consultora. Ya, bueno. Después ustedes, después que él termine, ustedes pueden hacer la réplica, ¿ya? Claro, a ambos grupos se le dieron 3 preguntas para que pudieran desarrollar la planificación del trabajo. En el caso de la consultora, los primeros minutos, hasta más o menos las 7:50, se, digamos, concentraron en cómo iba a ser el programa, el ERP, pero eso no era el tema. El tema era que ellos habían sido invitados para una consultora para que los asesore. Ellos estaban más concentrados en definir cómo es el programa, qué funcionalidades, cómo priorizar, cómo implementarlo inclusive, ¿no? El número de usuarios, exponían las ventajas y desventajas de los diversos ERP, ¿no? Que en ese punto podría ser en todo caso la consultoría, pero en la parte anterior los primeros puntos comenzaron a conversar sobre las funcionalidades, problemas principales y procesos no estaban claros. Y sin embargo, después de las 7:50 comenzaron justamente ya a contestar las preguntas y planteaban ya preguntas puntuales para contestar el cuestionario. Luego, en el caso de la empresa, pasaba algo similar. Comenzaron a ver cómo necesitaban el sistema. En la parte, por ejemplo, determinaron que necesitaban definir módulos por áreas: comercial, logística, venta, producción. Los recursos que iban a utilizar, el tiempo que iba a ser aproximadamente. Dijeron 3 meses en la reunión, pero bueno, ahora están diciendo otro plazo, ¿no? Que ya Gabriela lo comentará. Después los requisitos funcionales que deberían hacer. Hacia las 7:45 más o menos comenzaron a ver exactamente la respuesta a las preguntas o lo que tenían que plantear hacia la consultora. Evaluación de la experiencia consultar, el detallar la deficiencia, los requerimientos, permisos de módulos, qué medidas van a adoptar, ¿no? O sea, comenzaron un poco ya a contestar o a intentar plantear las preguntas que se les había dado como tema. Ese es el tema de la planificación. A ver, en la ejecución se puede percibir que no hubo una secuencia entre lo planeado versus lo ejecutado. Para empezar, la consultora no brindó el alcance necesario para que el cliente no ahondara en las preguntas. Entonces, lo que generó que el cliente esté preguntando constantemente, inclusive preguntando temas que van más allá del ERP. ¿Ya? En cuanto al cliente, tampoco había una secuencia porque el cliente no definió claramente qué es lo que quería expresar o qué es lo que quiere, ¿no? Porque no se sabe si por un lado sus procesos están un poco mal, etcétera, pero por otro lado quiere implementar un ERP, pero
importante que la consultora le brinde y lo direccione a buscar la solución y ayudarlo, ¿no? Pero ahondaron más en temas técnicos, en cómo, qué sería la experiencia, etcétera, pero no el alcance en sí y cuál sería la solución para la empresa, ¿no? Por esa parte me pareció. Por otro tema que también estuvieron conversando, ahondaron en otros temas, pasaron a otras ramas y creo que el tiempo que pudieron utilizar en conversar en más temas de cómo solucionar el problema de la empresa se gastó en otras conversaciones, ¿no? Algo así. Después tampoco se dio un ejemplo, por ejemplo una secuencia de la consultora que diga, por ejemplo, los pasos a seguir son tales, para que el cliente también sepa más o menos cómo podría ser la implementación en su empresa, ¿no? Y también que la asesoría que se brinda, más habló de implementación que de la asesoría como consultores y conocedores de todo el proceso, ¿no? Bueno, y eso es lo que podemos en la parte de la ejecución, ¿no? En todo caso, la diferencia entre lo planeado y lo ejecutado, ¿no? La empresa Plus2 S.A. primero decía que no tenía, todo era manual en la parte de planificación, pero sin embargo cuando comenzaron a desarrollar la conversación indicaron de que sí tenían algunos módulos desarrollados, inclusive están en proceso de documentación de muchos de los procesos. O sea, hay una diferencia entre lo que estaban planificando, o ya planteado como premisa para la reunión y lo que estaban ya ejecutando en la reunión. Y después, nuevamente, ¿no? No se fijaron en que en realidad lo que querían era una asesoría. No se puntualizó ese aspecto. Y siempre hacían preguntas sobre otros aspectos ya técnicos de la implementación. Pero en realidad eso ya era parte ya que se debía dar al proveedor, o se debía hacer más énfasis en el proveedor. La consultora no tenía digamos, el objetivo de implementar, solamente era asesorar, darles la información para que ellos pudieran tomar una decisión al momento de evaluar a la empresa que finalmente sea contratada para la implementación. Una cosita más fue que como consultores no dieron los beneficios a la empresa de modo que lo convencieran al cliente para que acepte sin miramientos. Sí les dieron ejemplos, les dijeron que tenían experiencia, pero no había un ejemplo o una forma más disuasiva de convencer al cliente para que acepte la propuesta, ¿no? Sí, otra diferencia que había era, por ejemplo, el tema de la capacidad de experiencia. No recuerdo que ellos tuvieran, se les hubiese ocurrido el exponer los temas o la experiencia previa con otras organizaciones, pero sí en la reunión sí expusieron de que tenían experiencia no en la parte de tubos, pero sí en otros sectores que eran muy relacionados al sector de fabricación de tubos. Hay un poco que la parte de planificación no hicieron no previnieron que le iban a hacer esa pregunta, o al menos yo no escuché esa parte, al menos que en el ir y venir se me haya pasado. En esencia, igual, ¿no? Planificaron implementar cuando lo que les necesitaban era en realidad asesorar. Se centraron mucho en la parte técnica y en la reunión hicieron algo así, similar. No concretaron al final, no quedó muy claro cuál era el servicio que iban a brindar o cómo iban a ser las partes de la propuesta técnica que le iban a hacer llegar para asesorarlos en tema de la implementación o escoger en todo caso a la empresa que va a ser la proveedora del ERP. Eso sería todo. Ya, bueno, ahora comenzamos a ver si tienen algún comentario sobre lo que han mencionado sus compañeros. Primero los consultores. No, lo que ustedes consideren que... Ya, efectivamente, en la primera parte abundamos sobre qué es un ERP, qué consiste un ERP, cuáles son los módulos. ¿Y por qué necesariamente? Porque puesto que acá la primera pregunta dice qué información buscarían de parte de la empresa manufacturera. Entonces, para saber qué información primero tenemos que saber que el ERP, qué módulos contiene, cuáles son sus funcionalidades,
Y todo eso, es por eso que en la primera parte, bueno, pues es verdad, nos hemos enfocado en lo que es parte del ERP. Una vez que identificados, listamos efectivamente cuáles son las funciones o los módulos a solicitar la información que tuviera la empresa manufacturera. También se identificó que, ¿no?, que la información que requeríamos eran procesos. Y eso conlleva que si tenían los procesos plenamente documentados, identificados de ese modo, para nosotros en sí aceptar o no aceptar la consultoría. Y también, bueno, es como un plus adicional de la consultora, de repente, sí, efectivamente, también ofrecerles el servicio completo con un RP más. Eso es por mi parte. Y también hablaban sobre la propuesta. En sí, era parte de la consultora en sí aceptar o no aceptar la consultoría. No de repente tanto así convencerlos a la empresa manufacturera que sí o sí el asesoramiento vamos a hacerlo, sino de acuerdo a toda la información que nos provee. Si es pobre la información y bueno, y el costo que de repente van a invertir no alto, estaría de más aceptarles, es más, ¿no? Ese es un poco por eso, por el comentario. Por mi lado, tal vez no se ha notado que al inicio la empresa no nos quiso dar un valor de inversión, pero después sí nos dio un valor de inversión ante una segunda pregunta y nos estimó incluso cuál sería el costo, la provisión para infraestructura. Es algo que se me puede preguntar. Por otro lado, efectivamente habíamos agrupado las preguntas para poder responder lo que nos ha pedido el profesor. Dentro de los elementos de juicio nos interesaba conocer los montos de inversión, por eso se volvió a preguntar eso por segunda vez, y nos interesaba para poder tomar o hacer esa consultoría ser socios estratégicos. Y eso, pues, claro, requirió una aclaración casi al final para indicar que eso no implicaba un costo adicional, sino que implicaba sobre todo confianza y compartir información. Ahora, bueno, y aunque efectivamente no se presentó un programa detallado, sí se mencionó el ciclo de vida del proyecto, que es lo que de la forma en que se iba a trabajar, que luego ya redundó una pregunta del gerente general que quería saber si es que iba a haber personas dentro de la compañía, para evitar experiencias amargas anteriores, ¿no? con productos que no terminaron de funcionar. Ahora, yo deseo hacer una autocrítica, es mi opinión personal, que efectivamente creo que la consultora debió centrarse más sobre todo en la parte de ofrecer el asesoramiento que en vender el RP. En ese lado yo acepto y debo hacer una autocrítica, mis compañeros piensan diferente, esa parte sí debió enfocarse mejor en esa presentación. Sí, lo que quería comentar era que cuando empezamos, a lo que mencionan de que ¿por qué conversamos acerca de funcionalidades del RP? Pero molesta esa parte. Normalmente cuando alguien tiene un problema, me avisa. Problema en Price, implementar RP, normalmente SAP en Price, me llaman para saber qué van a hacer. Yo no sé, para implementarlo, yo no sé por qué me llaman, pero me llaman. Para implementar un RP no se sigue el mismo paso que la implementación o el desarrollo de un software. Hay todo un ciclo diferente. Nosotros normalmente iniciamos, para evaluar un RP, lo que se inicia es con la funcionalidad. El objetivo de hacer esta pregunta es porque tenemos que evaluar las funcionalidades de las empresas. Ustedes van a querer ciertas funcionalidades en un orden prioritario. Esas funcionalidades nosotros tenemos que ver que cubran con todas las funcionalidades del RP que vamos a ver. En su caso, la mayoría, no van a cubrir al 100%, ¿no? En su caso, la mayoría, y las que no cubran, tenemos que adaptarlas, ¿no? Agregarlas, que si no tienen RP, agregarlas, ¿no? Mediante unas buenas prácticas. Pero el objetivo por eso era ese, inicialmente era ese, no era preguntarles de qué se trataba, qué funcionalidades van a necesitar y qué funcionalidades nosotros vamos a evaluar. Por ahí nos enfocamos, ¿no? Mientras iba la conversación, el objetivo esta es una primera reunión. En la primera reunión nunca le pueden decir a una señorita que le van a hacer 2 hijos, pues, ¿no?
Esa es cosa de niños, ¿no? En la vida le van a decir, señorita, quiero, ¿cómo está? Mucho gusto, le quiero hacer 2 hijos, quiero ser su esposo. No le van a decir, ¿no? Obvio que nunca más lo van a ver, ¿no? Eso no sucede. Lo primero de la conversación inicial es con el cliente preguntarle y saber qué necesita. Creo que nosotros comparto algo con Elder, lo que menciona de que tenemos una autocrítica, nos hemos desviado un poco del tema. ¿Por qué? Porque ustedes necesitaban una implementación. Nosotros empezamos con qué funcionalidades necesitan para estas asesorías y evaluar el RP. Necesitamos esto y lo otro, y la conversación se fue yendo y dijimos, necesitamos implementar el RP. ¿Okay? Y por ahí también nos dijeron, y el costo va a incluir también la implementación. La implementación, los whisky, los vinos, las celebraciones, todo incluye. Todo, el pasaje, la gaseosa, todo. Todo incluye. Como todo va a incluir en la implementación, o sea, personalmente, nosotros vendemos, somos una consultora. Si usted me pregunta, ¿ve valor RP? Venimos por eso. Pero si me dice, quiero que lo implementemos, y nosotros tenemos experiencia, lo implementamos. Y si tenemos experiencia terciarizando implementaciones en RP, lo implementamos. Nosotros no estamos para perder ni botar plata. Por eso es quizás un poco que inicialmente nos enfocamos en eso, ¿no? En brindar solamente lo que es la asesoría para comprar, ¿no? Por eso el tema de funcionalidades, el tema de la gestión del cambio, que tiene que haber por parte de ustedes un equipo, líderes para gestionar el cambio, y a la cabeza de las funcionalidades o los nuevos jefes que existirían serían los líderes, ¿no? Obvio que los líderes empezarían por los jefes de ustedes, ¿no? Y lo que ustedes consideren de acuerdo a los skills, ¿no? Una vez más, nosotros no vamos a dejar que se vayan. Es por eso que quizás tiene razón, ¿no? La crítica es, ¿por qué se fueron más allá? Si ustedes me dicen, yo solamente quiero asesoría, quedábamos ahí, ¿no? Pero si quieren implementación, quieren más, y nosotros está dentro de nuestra área. Acá tenemos a nuestro gerente de unidad de negocio, especialista en RP, solamente vende RPs. O sea, no vamos a dejar que se vaya eso, ¿no? Por eso es que de alguna forma quizás ampliamos un poco más el tema en implementación, ¿no? Era por eso, ¿no? Quizás ampliamos un poco más. Ahora sí, o sea, primero, cuando buscamos información de la empresa, lo que se busca es funcionalidad y establecer una relación. Por eso es que, bueno, obvio que yo no voy a ser quien va a hablar todo, ¿no? Por eso quien tiene que hablar es el jefe de proyecto, ¿no? Las preguntas técnicas el jefe de proyecto, ¿no? Las preguntas de negocio nos repartimos de acuerdo a eso porque tenemos que respetar nuestros roles, ¿no? ¿Y cuál era mi rol? Que se sientan contentos y felices, Dios ¿no? mío. Porque yo me lo voy a llevar toda la plata, que es el 10% de la implementación. Y tengo que hacer que se sientan felices, porque yo voy a ganar de eso. Bueno, era por eso que un poco nos desviábamos, ¿no? Nos disculpen que quizás que lo haya asumido con tanta seriedad. Pero, ¿qué harían para obtener elementos de juicio? Justo Elder estaba evaluando, haciéndole algunas preguntas, ¿no? La cantidad de empleados, de estructuras, ser socios de negocio. ¿Por qué? Porque es parte del valor que nosotros agregamos. Para tomar nosotros una decisión, debemos saber cuánto van a querer invertir. ¿Están dispuestos a invertir? Por eso la pregunta de si no hay gestión de cambio, no hay implementación. Si no hay gestión, y luego preguntaron, ¿esto va a tener éxito? ¿Estás seguro? Tenemos 23 implementaciones y con gestión de cambio hay éxito. Sin gestión de cambio, por eso le dijimos, no hay éxito, ¿no? Por eso es que le establecimos varios elementos de juicio. Ahora, como quedamos al último, ok, volvemos a la parte inicial. ¿Qué le dimos? La cerecita, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te invito un chocolate, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Me agradas, te ves bien. Eso es lo que le dijimos, ¿no? Quedamos en otra reunión y le dijimos, le vamos a invitar a salir, pero no le dijimos que le íbamos a invitar a salir, ¿no? Algún día saldremos, por eso nuestro jefe de proyecto va a venir a visitarlos. Quedamos para levantar la información y en ese proceso nosotros luego venir con nuestra propuesta económica, ¿no? Y nuestra propuesta económica, claro, ahí sí va el detalle, ¿no? Se va a establecer
este ciclo de vida del proyecto que es bajo los estándares de RP. Por eso le mencionábamos, para no ahondar en ese tema, que éramos partners de las mejores empresas que venden RP, ¿no? Es que ahí sí nos íbamos a ir y la verdad, y conversar del ciclo de vida del proyecto iba a ser creo que aburrido en nuestra reunión. Usted es el gerente, es el dueño de la empresa. Un chisme técnico de media hora se va a dormir y nos va a botar con una patada, ¿no? Ese tema del ciclo de vida, de desarrollo, una vez que le presentemos la propuesta, van 4 puntos nada más o 5 puntos con usted para ver los indicadores. Luego tenemos dos, 3 días para conversar con el jefe de TI para ver la parte técnica, ¿no? Cómo vamos al ciclo de vida del software, cómo vamos a implementar, qué vamos a estructurar, cómo vamos a trabajar en equipo, qué parte necesitamos de ellos, en qué tiempos, ¿no? Y si está dispuesto a brindarnos los recursos que necesitamos. Sí, y de acuerdo a eso, vamos a aceptar, ¿no? O sea, por eso es que quizás, como digo, o sea, comparto lo que dice Eder, si tenemos algo de mea culpa, ¿no? Pero quizás es porque, o sea, también nos quedamos porque, o sea, me pareció un poco descortés decirles, oye, un poco que sí, los miré y se reían, ¿no? Pero les quería decir, oye, te estás saliendo del tema, te estás yendo a la implementación, pero eres el dueño de la empresa, ¿no? No te voy a decir, oye, te estás yendo, ¿no? Solo querías consultoría. Si quieres que te venda una piedra, te la vendo. Bueno, ya, los señores de la empresa, a ver, por favor, su comentario con respecto a lo que Sí, mencionó el grupo que estaba de observador. sí hubo un error, o sea, cuando mencionamos de los módulos, era Aries, en realidad, sí, ese fue un error. Lo otro, nosotros nos empezamos a guiar de acuerdo a la presentación de ustedes, ¿no? Cuando tú dijiste, tenemos 23 años implementando RP, nosotros ya asumimos ya que aparte de la consultoría ya venía la implementación. Claro. Entonces por eso empezamos, ¿no? Porque sí teníamos bien claro que era solo consultoría. Pero ya cuando ya mencionaste eso, la implementación de los 23 años, ya ahí sí empezamos ya a entrarnos en el rol Siempre hay que darle de... un poquito más a las cosas. Claro. Ahora, otra cosa más te tenía que decir. Cuando me preguntaron la primera vez de una estimación, yo me reservé ese comentario, porque sé cómo puede ser una negociación. Al principio yo puedo dar una estimación y la parte contraria, si no es maliciosa, me empiezan a carburar, ¿no? Acá vamos a sacar plata, acá vamos a hacer esto. Cuando ya empezamos a hablar, y a la segunda vez ya empecé ya a analizar y ver, ahí recién solté la información de la estimación. Y del costo, claro que se nos iba de las manos, ¿no? $500.000, nosotros teníamos 250.000 soles. Ese era mi punto de vista. Bueno, de que me he dado cuenta de que he sido de repente muy preguntando de repente cosas que ya también van redundando. Sí me di cuenta, pero yo creo que siempre una persona, un gerente, no lo conoce todo. Entonces siempre quiere sacarse de las dudas todo lo que tenga, ¿no? Entonces esa era mi curiosidad, de querer saber cuánto beneficio me iba a causar esta asesoría, pueden decir, porque también entrando con la implementación con mucha más razón, entonces ahí fue donde quería informarme más de ustedes y en todo lo que les iba diciendo siempre iba sacando algo que me iba un poquito más abriendo más ya el campo, bueno, y solucionando y a la vez también poniéndome también interrogantes en algunos puntos, bueno, pero ahí justamente esa era mi curiosidad, ¿no? Querer preguntar, saber, y lo digo porque también cuando yo he estado también así en empresa, el gerente también tiene justamente esas curiosidades. Siempre veía que a los consultores o a los con quien iba a hacer el trato, sí me preguntaba. Y a veces algunas cosas, a veces iba de manera también muy intrigante, o con la manera de hacerles renegar, ¿no? ¿Con la intención de qué? Con la intención de ver de cómo reacciona. Entonces por ahí también iba mi punto, ¿no? Eso es lo que yo he podido de repente, ¿no? Apreciar o hacer en este tipo de casos, ¿no? Claro, y como una autocrítica también nosotros es dejar esos vacíos, ¿no? En realidad el conocimiento completo de una empresa no lo sabemos por falta de experiencia. Por eso queríamos la historia. Claro, o sea, no, muy aparte, o sea, en la vida real, en la vida real, por falta de conocimiento de algunas cosas, algunos vacíos que tenemos acá, ¿no? Cómo manejarlo y cómo ver. Entonces eso era nuestra autocrítica. Por eso es que estamos tratando de asumir el rol, ¿no?
medio que nos tratábamos, medio que nos quitábamos el rol también, ¿no? Un poco que yo le quitaba, nos quitábamos ahí el rol, ¿no? Es que Pero yo creo que sí, cuando hay, ¿no? Cuando hay ese servicio, ¿no? Creo que ocurre eso, bueno, porque no es que uno toma y en ese momento no se da cuenta, esta es mi función, nomás ir buscando más datos, no me queda, Claro, ¿no? no. En ese momento uno tiene que salvar, no sé, Si tienes que aportar algo, tienes algo que aportar que el otro no dijo o que debería decir, lo tienes que aportar, ¿no? Porque al final el objetivo es común. Claro, para la empresa. Sí. O sea, siempre salta en la experiencia de uno, ¿no? O sea, siempre viene de ahí. Claro. Entonces, nos dejamos llevar por las cosas. pero que querían una asesoría y ya estamos dando hasta la implementación. Ya. Ahora voy a hablar yo.